En lo político, Lenín Moreno es el resultado de una extraña elección que giró los resultados electorales en una hora. Lenín Moreno, ex vicepresidente de Rafael Correa, fue electo. Su agenda neoliberal se presenta frontalmente, con un crecimiento de su economía del 3% en el 2017, un bajón en el 2018 al 1.4% y una proyección del Banco Mundial para el 2019 que lo situaba en el 0.1%. Pero Moreno insiste en que con el neoliberalismo es la mejor opción para el pueblo ecuatoriano y en este sentido aplica las siguientes medidas. Se retiró de la OPEP debido a que esta organización fija cantidades de producción para mantener el precio del petróleo competitivo a nivel internacional. Al concretarse la salida de Ecuador, este ofrecerá petróleo por debajo del precio establecido y de esta manera incrementará sus ingresos vendiendo más petróleo a menor precio. Coincidentemente, su mejor comprador será Estados Unidos. En octubre de 2019, suspendió los subsidios a los precios de la gasolina y el diésel, que representaban 1.300 millones de dólares. Quita los subsidios a los precios de la gasolina, eliminó los gravámenes a las importaciones. Todo esto para reducir los gastos y de esta manera disminuir el déficit fiscal y comercial. Más de una docena de muertos fue el resultado. Desde esa fecha estamos en estado de emergencia permanente. Se recortó los salarios en el sector público. No cobra 1.300 millones de dólares de deudas en firme a los morosos del IES y del SRI. Suscribió un acuerdo de préstamo con el FMI de 6.000 millones de dólares, de los cuales se desembolsaron en 2019 y esperan 4.200 millones para financiar los ajustes, reformas económicas y establecer un colchón financiero ante una posible escasez de la moneda norteamericana en el mercado ecuatoriano. Lenín Moreno cobra a los que menos ganan y les pide a las empresas con ingresos superiores a 5 millones de dólares al año pagar una contribución especial que se destinará a la educación y salud. No es una contribución, sino un adelanto de pago de impuesto a la renta. Las cámaras de la producción se oponen ferozmente y ganaron un dictamen de la Corte Constitucional. Lo de fondo es pasar al sector privado estos servicios y ser concesionados o privatizados con el eufemismo de alianzas público-privadas. La pandemia del COVID-19 le cayó al mundo como un desastre mundial, pero para los sectores más retardatarios en todo el orbe, aprovecharon para aplicar sus recetas neoliberales. Ecuador no fue la excepción. Lenín Moreno fue derrotado en octubre rojo y le cayó como anillo al dedo el COVID-19. En medio del mortal ataque del virus asesino, se sumó la crisis cíclica del sistema capitalista. Nuestra economía estaba en recesión por la desaceleración de la economía china. El gobierno aplicó un recetario que estaba postergado por casi 40 años en las gavetas del Fondo Monetario y en los elegantes salones de la derecha ecuatoriana. La ley de reordenamiento de finanzas públicas se terminó con la autonomía del IES, ISFA e ISPOL, y el Estado pasó a controlar los presupuestos de los institutos de seguridad social. En política laboral, hemos abierto este panel para escuchar de los sectores sociales que recibieron el golpe neoliberal, nos entreguen su testimonio. Los gobiernos de derecha siempre han representado los intereses de la banca, de los empresarios, de los grupos económicos de poder. Han aplicado políticas que han significado afectar los intereses de los trabajadores. Los gobiernos de Moreno y de Correa no han sido la excepción. En el correísmo se aplicaron mecanismos para profundizar la persecución a los luchadores sociales y populares. Se penalizó la protesta social. Se establecieron medidas para negar el pago del 40% a la seguridad social. Se establecieron decretos como el 813, con los cuales sacaban como delincuentes a los profesionales de la salud y de otras áreas, llevando a la situación caótica en la que hoy se encuentra el sistema de salud. Moreno, continuando con esa política y en acuerdo con los empresarios y la banca, ha pretendido entregar las empresas estatales a manos privadas, eliminar los subsidios y profundizar la flexibilización laboral. Octubre fue la unidad de los trabajadores y los pueblos, la unidad del movimiento indígena que le llevó
al gobierno nacional a retroceder en esas pretensiones. Sin embargo, el 2020, en medio de la pandemia, le ha permitido retomar estas políticas antipopulares y neoliberales a Moreno, que han conllevado a que cerca de 700.000 trabajadores hayan perdido sus fuentes de trabajo. Cerca del 50% de ecuatorianos hoy nos encontramos en niveles de pobreza y extrema pobreza. Las empresas estatales inician el camino hacia la privatización. Ante ello, los trabajadores, los pueblos del Ecuador, hacemos un llamado a la unidad de los distintos sectores sociales para que en el 2021 le derrotemos a los neoliberales y que un gobierno alternativo desde los sectores sociales y populares pueda cambiar la situación que hoy estamos atravesando los ecuatorianos. Sí es posible cambiar lo que hoy vivimos. Esto es posible con la unidad de los distintos actores sociales y populares. Hace 10 años, el gobierno de Rafael Correa inició un gobierno despótico, vertical y de agresión a los derechos de los trabajadores de nuestro país. Los maestros, como parte de la conciencia laboral que construye la nación, lo enfrentó y fuimos ilegalizados. Y se nos quitó nuestros recursos al pasar el manejo del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano al BIES. La resistencia de los maestros nos llevó a lograr victorias consecutivas. Hoy la UNE está de pie y los que pretendieron acabarnos están prófugos. Rafael Correa, en bonanza económica, no cumplió con el 6% del Producto Interno Bruto para educación. Construyó elefantes blancos y envió a los servidores públicos a la desocupación, con promesas de bonificaciones que al pasar los años ya nos cuestan las vidas de cientos de maestros jubilados, como la de Alfonso Yáñez. Hemos dado respuestas a las políticas neoliberales de Lenín Moreno y junto a la protesta hemos presentado propuestas. Hoy se construye la propuesta alternativa de cambio en la minga por la vida, por la salud, por el trabajo, por la educación, por la defensa de nuestro patrimonio, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, junto al FUD, al Frente Popular, al Colectivo Unitario, juntos contra el neoliberalismo que se afianza en leyes inhumanas y que en plena pandemia han despedido a 300.000 trabajadores y han prepagado 2.300 millones de la deuda externa a costa de la salud, la vida de nuestros seres queridos. Desde las plazas y calles, con propuestas legislativas, con demandas constitucionales, en el 2021 nos enfrentaremos a los responsables de la debacle nacional y estaremos en primera línea por mejores condiciones de vida para nosotros y para nuestros hijos. La afectación de los derechos laborales a los trabajadores y trabajadoras por parte del Gobierno Nacional de Lenín Moreno, desde la Asamblea Legislativa, desde los grupos económicos, desde el Ministerio del Trabajo, Ministerio de Economía y Finanzas, donde se han implantado leyes, decretos y acuerdos y resoluciones que conllevan a la esclavitud y a la sobreexplotación. La ley humanitaria, que intenta desconocer derechos universales, irrenunciables, intangibles. El derecho al trabajo, a la estabilidad, a la libre organización, a salud ocupacional, el derecho a la jubilación. Estos derechos han sido alcanzados con la unidad, la movilización de los trabajadores públicos y privados. Hacemos un llamado a los trabajadores de todo el país, a los maestros, campesinos, indígenas, a defender el trabajo, a defender la salud, la educación, el medio ambiente. Es el momento de unir fuerzas y que en el momento actual paguen la crisis los empresarios y banqueros. No más pago de la deuda externa, que las 500 empresas paguen para enfrentar emergencia sanitaria aquí en el Ecuador.